Hola amigos, hola, te invito a que te suscribas a mi canal. Suscríbete, adiós. En 1950, el físico Enrico Fermi se preguntó, ¿dónde está todo el mundo? Con esa simple duda, nació la paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto y antiguo, ¿por qué no hemos detectado ninguna señal de vida extraterrestre? En este iceberg, exploraremos sus posibles respuestas, desde soluciones científicas, hasta las teorías más perturbadoras. Aún no hemos sido descubiertos. La respuesta más simple a la paradoja de Fermi es que en términos astronómicos, la humanidad acaba de aparecer. Llevamos apenas un siglo emitiendo ondas de radio, un período de tiempo tan breve, que nuestra señal de vida, solo ha tenido oportunidad de alcanzar una burbuja de 100 años luz de radio. En una galaxia que mide más de 100.000 años luz de diámetro, nuestra presencia es inexistente para la gran mayoría de los sistemas estelares. Si extendemos esto al universo observable, con sus miles de millones de galaxias, la probabilidad de que alguien nos haya detectado es prácticamente imposible. Para el resto del cosmos, la Tierra sigue siendo un punto de luz en absoluto silencio. Es posible que existan civilizaciones avanzadas en otras regiones de la galaxia, que simplemente no han tenido tiempo de notar nuestra presencia. Para ellas, la Tierra podría seguir siendo un planeta indistinguible entre miles de millones, mientras nuestra actividad tecnológica apenas sobresale del ruido natural del universo. Quizá estén observando señales más antiguas o más intensas en otros rincones del cielo, mientras nosotros acabamos de encender una chispa demasiado débil, como para que alguien la haya visto. El espacio es demasiado grande para comunicarse. La escala del universo impone una barrera física, que hace casi imposible la comunicación de ida y vuelta. Aunque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, el tiempo que tardan en recorrer las distancias interestelares supera la esperanza de vida de las civilizaciones. Un mensaje enviado a un sistema situado al otro lado de nuestra galaxia tardaría 100.000 años en llegar, y una respuesta tardaría el mismo tiempo en volver. Este desfase convierte cualquier intento de diálogo en una transmisión de ida, sin posibilidad de recibir una contestación antes de que nos hayamos extinguido. Esta limitación temporal implica que incluso si el universo estuviera lleno de vida, las especies estarían destinadas a no coincidir nunca en una conversación. La sincronización necesaria para que dos civilizaciones existan, desarrollen tecnología de radio, y se encuentren en el mismo período de tiempo, es estadísticamente improbable. Estamos separados no solo por billones de kilómetros, sino por abismos temporales que nos mantienen aislados en nuestra propia cronología cósmica, haciendo que el mapa estelar sea un conjunto de mundos, que nunca podrán interactuar en tiempo real. Nuestras radios no son lo suficientemente avanzadas. La búsqueda de inteligencia extraterrestre se basa en una suposición fundamental, que otras civilizaciones utilizarían tecnologías similares a las nuestras, como las ondas de radio para comunicarse. Sin embargo, esta idea podría estar profundamente limitada por nuestra propia etapa de desarrollo tecnológico. Quizá no detectamos señales porque simplemente no sabemos qué tipo de señales deberíamos estar buscando. Nuestros radiotelescopios solo exploran una fracción minúscula del espectro electromagnético, y lo hacen con sensibilidad limitada. Una civilización más avanzada podría utilizar métodos de comunicación que nos resultan invisibles, como transmisiones en frecuencias que no monitoreamos, pulsos extremadamente breves, tecnologías basadas en láseres, neutrinos, o incluso principios físicos que todavía no comprendemos. Desde su perspectiva, nuestras antenas podrían ser primitivas, comparables a intentar captar internet con un telégrafo. También existe la posibilidad de que las señales sean demasiado débiles cuando llegan hasta nosotros. A escalas interestelares, incluso una transmisión potente se dispersa, y se confunde con el ruido cósmico de fondo. Lo que interpretamos como silencio podría ser simplemente incapacidad técnica. Estamos escuchando, pero aún no tenemos los instrumentos adecuados para distinguir un mensaje del ruido natural del universo. Tal vez las señales estén ahí, cruzando el espacio desde hace millones de años, y nosotros todavía no sabemos cómo escucharlas. Los extraterrestres no están interesados en la Tierra. Es posible que el silencio del espacio no sea consecuencia del aislamiento, sino de la indiferencia.
Desde una perspectiva astronómica, la Tierra es apenas un planeta rocoso que orbita una estrella común en una región poco destacada de la Vía Láctea. Una civilización capaz de viajar entre estrellas o de aprovechar energía a gran escala podría no considerar prioritario interactuar con una especie que aún se encuentra en una etapa tecnológica temprana. En este escenario, el contacto no ocurre por imposibilidad, sino por simple falta de interés científico, energético o estratégico. Una civilización verdaderamente avanzada no necesitaría conquistar mundos ni establecer contacto. Podría estar centrada en la optimización de su propia realidad. Ingeniería a escala estelar, simulaciones internas, exploración de dimensiones físicas que aún desconocemos, o incluso la migración hacia soportes postbiológicos. Para estas civilizaciones, la actividad humana podría resultar tan irrelevante, como para nosotros lo es la actividad de una colonia de hormigas en medio de un bosque. El silencio, entonces, no sería señal de vacío, sino de desinterés. La hipótesis del zoológico. Esta teoría sugiere que el silencio del universo no es un accidente, sino una situación impuesta por inteligencias externas. La hipótesis del zoológico plantea que civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas han establecido un consenso para no interferir en nuestro desarrollo, permitiendo que la humanidad evolucione de forma aislada. Bajo este esquema, la Tierra sería el equivalente a una reserva natural protegida, donde se nos observa desde una distancia segura para evitar que el contacto directo contamine nuestra cultura o altere el curso natural de nuestra tecnología. Hasta que no alcancemos un umbral específico de madurez, ya sea a través de un avance técnico concreto o de una estabilidad social global, el vacío que observamos seguirá siendo artificialmente silencioso. En lugar de vivir en un universo desierto, estaríamos habitando un espacio controlado donde las señales de otras civilizaciones son filtradas o desviadas, asegurando que nuestra percepción de soledad sea absoluta, hasta que estemos preparados para la integración. La exploración interestelar es un rasgo exclusivamente humano. Esta hipótesis plantea que el impulso de expandirnos y colonizar otros mundos no es una ley universal de la inteligencia, sino un rasgo biológico o psicológico particular de la evolución humana. En la Tierra, la competencia por recursos y la curiosidad territorial impulsaron migraciones y conquistas, pero es posible que otras especies inteligentes hayan evolucionado con una mentalidad orientada a la estabilidad sostenible. Si una civilización logra satisfacer sus necesidades energéticas y sociales en su propio sistema solar, la idea de emprender viajes de miles de años a través del vacío podría no justificar el gasto de recursos y energía. Desde esta perspectiva, nuestra obsesión por salir al espacio no sería señal de madurez tecnológica, sino de antiguos impulsos evolutivos. Muchas inteligencias potenciales podrían estar más enfocadas en el desarrollo interno, la creación de realidades virtuales avanzadas, o la optimización total de su planeta de origen. El universo podría estar lleno de civilizaciones avanzadas, que consideran que la expansión física es una etapa primitiva y peligrosa que ya han superado. Nosotros seríamos los únicos intentando salir de nuestra cuna, buscando a otros que simplemente no comparten nuestro impulso de conquista. Las civilizaciones no sobreviven al cambio climático. El desarrollo tecnológico exige energía, y la energía cuando se obtiene y consume a gran escala, transforma inevitablemente la atmósfera de un planeta. En la Tierra, el aumento de gases como el dióxido de carbono intensifica el efecto invernadero, atrapando calor y alterando el equilibrio climático que permitió el surgimiento de la vida. El calentamiento global no es solo una consecuencia política o económica, es una reacción física predecible, cuando una especie industrial modifica masivamente su entorno. Si este patrón no es exclusivo de la humanidad, podría repetirse en innumerables mundos habitados. Una civilización que descubre los combustibles fósiles, o cualquier fuente energética de alto rendimiento, podría iniciar sin saberlo un proceso de desestabilización climática. El aumento sostenido de temperatura, la acidificación de océanos, la pérdida de ecosistemas, y el colapso de cadenas alimenticias, no serían accidentes aislados, sino etapas casi inevitables en el crecimiento descontrolado.
En ese escenario, el cambio climático funcionaría como un filtro cósmico, donde muchas especies inteligentes podrían alcanzar la era industrial, desarrollar telecomunicaciones e incluso comenzar a explorar su sistema solar, solo para enfrentarse a un punto de no retorno ambiental, antes de dominar los viajes interestelares. El universo no estaría en silencio porque la vida sea rara, sino porque pocas civilizaciones logran superar la fase en la que su propio progreso amenaza su supervivencia. Encubrimiento del gobierno. Esta teoría sostiene que el contacto con inteligencias de otros mundos no sería una posibilidad futura, sino un hecho que ya habría ocurrido, y que se mantendría bajo estricto secreto de Estado. La razón de este silencio no sería el miedo a una invasión, sino al impacto social de la revelación. La confirmación oficial de vida inteligente podría provocar inestabilidad política, tensiones económicas, y crisis culturales difíciles de contener. Cualquier prueba que llegara al público como grabaciones o testimonios, sería ocultada y etiquetada como un error técnico, o un fenómeno natural. Mientras el mundo sigue mirando al cielo esperando una señal, las verdaderas evidencias estarían ocultas en instalaciones militares secretas, y fuera del alcance público. Somos la primera civilización de la galaxia. Esta hipótesis plantea que la humanidad podría haber surgido en una etapa relativamente temprana de la historia habitable de la galaxia. Aunque el universo tiene 13.800 millones de años, las primeras generaciones de estrellas contenían pocos elementos pesados, lo que reducía la probabilidad de formar planetas rocosos y entornos químicos necesarios para la vida. Con el paso del tiempo, las explosiones estelares enriquecieron el medio interestelar, aumentando la frecuencia de mundos potencialmente habitables. Es posible que las condiciones favorables para la vida se hayan vuelto más comunes solo en los últimos miles de millones de años, situándonos dentro de las primeras generaciones capaces de desarrollar tecnología avanzada. En este escenario, la paradoja no señalaría un silencio extraño, sino que simplemente es demasiado pronto. El tránsito desde un planeta habitable hasta una civilización tecnológica podría requerir escalas de tiempo extremadamente largas, y nosotros simplemente habríamos completado ese proceso antes que la mayoría. La Tierra no sería un caso tardío en un universo ya poblado, sino uno de los primeros ejemplos de inteligencia tecnológica en una galaxia que apenas comienza a producirla. Si esto es correcto, no detectamos señales porque todavía no hay muchas que detectar. Formamos parte de las primeras generaciones de inteligencia tecnológica en la galaxia. El viaje interestelar es científicamente imposible. Podría no ser una cuestión de falta de tecnología, sino de límites impuestos por la propia física. La ausencia de contacto no tendría que explicarse porque no existan otras civilizaciones, sino porque las leyes del universo hacen que alcanzarlas sea extraordinariamente difícil. Lejos de lo que suele mostrar la ciencia ficción, las distancias entre estrellas son tan enormes, que la energía necesaria para mover una nave a velocidades cercanas a la luz, implicaría un gasto energético extraordinario. Incluso viajando a una fracción de esa velocidad, el impacto con partículas diminutas del espacio representaría un riesgo extremo, y el tiempo requerido para llegar al sistema estelar más cercano podría superar la duración de muchas civilizaciones. En ese escenario, el universo sería una red de sistemas aislados, donde cada civilización nace, crece y desaparece bajo su propia estrella sin poder abandonarla jamás. Si no detectamos señales claras ni visitas, quizá no sea por falta de vida, sino porque el costo energético y los riesgos de cruzar el vacío interestelar son tan altos, que ninguna especie, por avanzada que sea, ha encontrado una solución viable. La hipótesis de la Tierra rara. Esta es una de las explicaciones más directas de nuestra aparente soledad en el cosmos. La idea central sostiene que aunque el universo contenga miles de millones de planetas, la aparición de vida avanzada como la nuestra sería el resultado de una combinación extraordinariamente improbable de factores. No porque los planetas habitables sean imposibles, sino porque las condiciones necesarias para sostener estabilidad durante miles de millones de años, son mucho más específicas de lo que parecen. La Tierra no solo se encuentra en la zona habitable del Sol, sino que además posee una gran luna que estabiliza la inclinación de su eje, un campo magnético que la protege de la radiación solar, placas tectónicas que regulan el clima mediante el ciclo del carbono, y un gigante gaseoso como Júpiter, cuyo campo gravitatorio reduce la frecuencia de impactos de meteoritos.
Cada uno de estos factores por separado puede no ser único, pero la combinación simultánea de todos ellos podría ser extremadamente rara. La Tierra no es un planeta común, sino una excepción estadística extrema. Su posición exacta en la galaxia, lejos de explosiones de supernovas, y la coincidencia de todos estos factores, sugiere que la vida inteligente podría ser un evento que ocurre solo una vez por galaxia. Si el cielo permanece en silencio, es porque reunir todas estas condiciones es tan improbable, que podríamos estar viviendo en el único mundo habitado de toda la Vía Láctea. La vida inteligente es poco común. Una posibilidad es que la inteligencia avanzada sea mucho más rara de lo que imaginamos. No es lo mismo que el universo esté lleno de formas de vida simples, como bacterias o plantas, a que existan seres capaces de razonar y desarrollar tecnología. En la historia de la Tierra, la vida básica apareció relativamente pronto, pero pasaron miles de millones de años antes de que aparecieran formas de vida más desarrolladas. Este largo intervalo sugiere que la inteligencia no es un paso natural de la evolución, sino un accidente biológico extremadamente difícil de repetir en otros mundos. La evolución no tiene como meta crear civilizaciones ni tecnología, sino asegurar la supervivencia y la reproducción. En la gran mayoría de los planetas, la vida podría quedarse estancada en formas de vida no inteligentes, como insectos u otros animales, porque desarrollar un cerebro avanzado consume demasiada energía, y no siempre es una ventaja para sobrevivir. En este escenario, el universo podría estar lleno de vida, pero casi nadie tendría la capacidad de mirar al cielo, y preguntarse si está solo. Las civilizaciones no sobreviven a la era nuclear. El descubrimiento de la energía nuclear podría marcar un punto crítico en el desarrollo de cualquier civilización. Al alcanzar este nivel tecnológico, una sociedad obtiene una fuente de energía inmensa, pero también la capacidad de destruirse en cuestión de horas. El problema es que el progreso técnico suele ir más rápido que la madurez política, creando una situación peligrosa en la que armas extremadamente poderosas quedan en manos de países que aún mantienen conflictos territoriales o ideológicos sin resolver. El tiempo entre dominar el átomo y convertirse en una especie verdaderamente espacial podría ser una de las etapas más frágiles de toda civilización. Es una ventana en la que el potencial de expansión convive con el riesgo permanente de aniquilación. Así, el universo podría estar lleno de mundos en ruinas, que no lograron superar su propio umbral de autodestrucción, dejando a la humanidad ante su etapa más decisiva. Estaríamos viviendo justo en el período más peligroso de nuestra historia, intentando no cometer el mismo error, que aparentemente silenció a todas las demás. Las civilizaciones no sobreviven a la inteligencia artificial. El desarrollo de una inteligencia artificial superavanzada podría convertirse en el destino final de cualquier cultura tecnológica. El riesgo surge con lo que algunos teóricos llaman una explosión de inteligencia. Si una especie crea una máquina capaz de mejorarse a sí misma, su crecimiento podría acelerarse hasta volverse imposible de controlar. Esta nueva entidad no tendría por qué compartir nuestros valores o emociones, y en su búsqueda de eficiencia, podría consumir todos los recursos del planeta, incluyendo a sus creadores, simplemente para cumplir con sus propios objetivos lógicos. Si esto fuera cierto, el silencio del universo se explicaría porque la IA es un depredador interno inevitable. Cada vez que una especie alcanza cierto nivel de desarrollo computacional, termina creando a su propio sucesor, el cual no tiene interés en la exploración espacial, ni en comunicarse con otras especies. Lo que vemos como un espacio vacío podría ser un cementerio de mundos donde las máquinas tomaron el control, priorizaron la optimización interna, y dejaron de emitir cualquier señal que podamos reconocer como vida. Las matemáticas son una disciplina exclusiva de los humanos. Desde hace siglos existe un debate entre científicos y filósofos sobre si las matemáticas se descubren como si fueran una verdad independiente de nosotros, o si simplemente las inventamos para entender el caos que nos rodea. Si las matemáticas son una construcción humana, entonces nuestra biología desempeña un papel central en su forma. Por ejemplo, el uso del sistema decimal está relacionado con el hecho de que tenemos 10 dedos, y nuestros conceptos de espacio, número, o geometría, surgen de cómo percibimos el mundo con nuestros sentidos y nuestro cerebro. Si una especie inteligente evolucionara en un entorno radicalmente distinto, por ejemplo, en una atmósfera densa, sin extremidades definidas, o sin percepción visual, su manera de describir la realidad podría no incluir nada parecido a nuestras matemáticas.
La falta de señales claras podría tener entonces una explicación diferente. Si las matemáticas no funcionan como un idioma universal, los mensajes que enviamos, basados en patrones numéricos o constantes físicas, podrían no significar nada para otras especies. Incluso podríamos estar recibiendo señales ahora mismo y no reconocerlas, porque su forma de estructurar la información no encaja con nuestra lógica. Los aliens están en todas partes, pero no podemos verlos. La física moderna indica que todo lo que vemos, estrellas, planetas, galaxias e incluso nuestros propios cuerpos, representa apenas una pequeña parte del contenido total del universo. La mayor parte está compuesta por materia oscura y energía oscura, formas de existencia que no interactúan con la luz, y que apenas comprendemos. Si en esa parte invisible del universo pueden formarse cosas que existen y se mantienen, entonces también podría haber vida. Una civilización basada en materia oscura no emitiría luz, no reflejaría radiación, y no interactuaría con la materia común de manera clara. Podría atravesar nuestro planeta sin dejar rastro, coexistiendo en el mismo espacio sin que jamás pudiéramos detectarla. Otra posibilidad es que la realidad tenga más dimensiones de las que percibimos. Si el universo posee capas adicionales dobladas sobre sí mismas, podrían existir seres desarrollándose en esas dimensiones, tan cercanos a nosotros como 1 milímetro, pero completamente fuera de nuestros sentidos. No estamos aislados porque no haya nadie más, sino porque solo podemos percibir una parte muy pequeña de lo que existe. Somos la única inteligencia en el universo. Esta es una de las posibilidades más radicales. Que la humanidad no sea solo una rareza, sino un caso único e irrepetible. Aunque puedan existir trillones de planetas con agua y condiciones aparentemente favorables, la inteligencia podría no ser el resultado normal de la evolución, sino una anomalía estadística extremadamente improbable, una especie de lotería cósmica, que solo ocurrió una vez. Un punto que suele mencionarse es el caso de la célula eucariota. En la Tierra, la vida microscópica apareció relativamente pronto, pero el paso hacia células más complejas tardó más de 2000 millones de años. Además, este proceso, según la evidencia actual, ocurrió una sola vez en toda la historia terrestre. Si ese paso fue extraordinariamente improbable, entonces la aparición de organismos más desarrollados, y finalmente de una inteligencia capaz de crear tecnología, podría ser todavía más rara de lo que imaginamos. Desde esta perspectiva, la paradoja de Fermi tendría una respuesta simple. No vemos señales, porque no hay nadie más enviándolas. Si la humanidad desapareciera, el universo seguiría existiendo durante miles de millones de años, pero lo haría sin nadie que la observe. Nuestra existencia no sería solo algo excepcional, sino quizá la única chispa de conciencia, en un cosmos inmenso y silencioso. Somos la última civilización sobreviviente de la galaxia. Es posible que no seamos la primera civilización de la galaxia, sino la última. La Vía Láctea tiene más de 13.000 millones de años y nuestro Sol es relativamente joven, lo que significa que mucho antes de que la Tierra existiera, ya había miles de millones de estrellas con planetas orbitándolas. Si la vida puede surgir con el tiempo suficiente, entonces es posible que otras inteligencias hayan aparecido muchísimo antes que nosotros. Civilizaciones que alcanzan cierto nivel tecnológico, podrían enfrentarse a sus propios límites. Agotamiento de recursos, cambios climáticos irreversibles, guerras globales, o catástrofes cósmicas. Algunas pudieron durar miles o incluso millones de años, y aún así desaparecer. Con el paso de millones de años más, cualquier rastro, satélites, señales, estructuras, terminaría desintegrándose o quedando irreconocible. En ese caso, el universo no estaría vacío, estaría lleno de ruinas. No escuchamos señales porque ya no queda nadie transmitiendo, ni vemos imperios galácticos porque el tiempo los borró mucho antes de que nosotros miráramos al cielo. Puede que la galaxia haya tenido su época dorada, y nosotros llegamos cuando todo terminó. Astronautas ancestrales. Algunas teorías sostienen que el primer contacto con seres extraterrestres no ocurrirá en el futuro, sino que ya habría sucedido en la antigüedad. Según esta idea, cuando nuestros antepasados vieron descender del cielo a seres en máquinas brillantes, con conocimientos que parecían imposibles para la época, no los interpretaron como viajeros espaciales, sino como dioses.
Esto explicaría por qué tantas culturas antiguas, separadas por océanos y siglos, comparten relatos sobre seres celestiales que enseñaron leyes, agricultura o arquitectura monumental. Construcciones que incluso hoy nos impresionan por su precisión y escala, habrían sido posibles gracias a esa supuesta intervención. Quienes defienden esta hipótesis, creen que las señales están frente a nosotros, pero las interpretamos como mitología o arqueología. Desde las líneas de Nazca, que vistas desde el cielo parecen enormes figuras trazadas para ser observadas desde arriba, hasta antiguos grabados que algunos interpretan como figuras con cascos o trajes extraños, todo sería parte de un recuerdo distorsionado. No estaríamos esperando un contacto futuro porque el contacto ya ocurrió. Los visitantes habrían dejado su influencia y se marcharon, permitiendo que la humanidad continuara sola. Civilizaciones atrapadas. Puede que existan otras inteligencias en el universo, puede que hayan desarrollado cultura, lenguaje e incluso tecnología, pero eso no significa que puedan abandonar su planeta. No todos los planetas ofrecen las mismas ventajas que la Tierra. Una especie que evolucione en un océano global, bajo kilómetros de hielo o agua, tendría enormes dificultades para desarrollar metalurgia o dominar el fuego. Sin fuego accesible y sin ciertos materiales, dar el salto hacia la tecnología espacial sería extremadamente complicado. En otros mundos, el problema podría ser la gravedad. Un planeta más masivo que la Tierra, exigiría cantidades descomunales de energía para lanzar cualquier objeto al espacio. Incluso una civilización avanzada, podría encontrar físicamente imposible superar su propia atmósfera. También podría ocurrir que un planeta permita la vida inteligente, pero no tenga los materiales o recursos necesarios para construir cohetes, satélites o grandes estructuras tecnológicas. En ese escenario, el universo podría estar lleno de mentes que nunca lograron salir de su planeta. No porque se hayan destruido, ni porque sean raras, sino porque las reglas físicas de su propio planeta les cerraron la puerta al espacio. Extinciones periódicas. La vida en los planetas no avanza de forma continua y estable, sino que pasa por etapas de crecimiento seguidas de colapsos masivos. La propia historia de la Tierra demuestra que la estabilidad biológica es frágil, y que el progreso evolutivo puede interrumpirse de forma repentina. Existen muchos ejemplos. Hace unos 252 millones de años, la extinción del Pérmico-Triásico eliminó alrededor del 90% de las especies marinas, y gran parte de la vida terrestre. Mucho más reciente, hace aproximadamente 74.000 años, la supererupción del volcán Toba pudo haber reducido drásticamente la población humana, quizás dejando solo unos pocos miles de supervivientes. Aún más extremo fue el período conocido como Tierra Bola de Nieve, cuando el planeta pudo haber quedado cubierto de hielo en más del 80% de su superficie, dejando a la vida microbiana confinada en pequeños refugios donde aún existía agua líquida. Y el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años demuestra que un solo evento puede redefinir el rumbo de la vida. Si este tipo de catástrofes no son raras, sino parte de ciclos más amplios, como el paso del sistema solar por zonas más peligrosas de la galaxia o la exposición a explosiones de rayos gamma, entonces el desarrollo de civilizaciones podría haberse interrumpido una y otra vez. Una especie puede avanzar durante millones de años, y justo antes de expandirse más allá de su mundo, ser borrada por un evento cósmico imposible de anticipar. Tal vez la ausencia de otras civilizaciones no se deba a que sean raras o a que se autodestruyan, sino a estos reinicios inevitables. La vida aparece y evoluciona, pero antes de dar el gran salto, algo la devuelve al principio. El gran filtro. La teoría sugiere que en el camino desde la vida más simple hasta la colonización de la galaxia, existe una barrera casi imposible de superar. Este filtro actúa como un embudo cósmico que elimina a la gran mayoría de las especies antes de que puedan expandirse por el universo. La verdadera incógnita no es la existencia de este obstáculo, sino su ubicación cronológica respecto a nosotros. ¿Es algo que la humanidad ya superó en su pasado, o una catástrofe inevitable que aún nos espera? Si el gran filtro está por delante de nosotros, el silencio del espacio es una advertencia. Ninguna civilización sobrevive al alcanzar cierto nivel de complejidad tecnológica. Por el contrario, si el filtro quedó atrás, significaría que somos una anomalía estadística en un universo estéril, una de las pocas especies que logró superar un obstáculo de extinción masiva.
Bajo esta premisa, descubrir cualquier rastro de vida avanzada en otros mundos sería una mala noticia, pues indicaría que la vida puede evolucionar fácilmente hasta cierto nivel, lo que sugiere que el gran filtro probablemente aún está por delante de nosotros, y que nuestro final podría estar más cerca de lo que pensamos. Vivimos en una simulación. Esta teoría plantea que lo que percibimos como materia podría ser en realidad el resultado de un sistema computacional extremadamente complejo. A medida que nuestra propia capacidad de cálculo aumenta, surge una pregunta inquietante. Si alguna civilización llega a desarrollar simulaciones con seres conscientes en su interior, ¿qué tan probable es que nosotros seamos la civilización original, y no una más dentro de una cadena de simulaciones? Lo que llamamos leyes de la física podrían ser en realidad las limitaciones del software. La velocidad de la luz, por ejemplo, funcionaría como el límite de procesamiento del sistema, impidiendo que la información se mueva más rápido de lo que el hardware del universo puede renderizar. La idea de que habitamos una simulación también daría una respuesta directa a la paradoja de Fermi. No vemos extraterrestres, porque no han sido incluidos en nuestro servidor. Estamos en un escenario diseñado específicamente para observar el comportamiento humano, donde el resto de las galaxias son solo fondos decorativos de baja resolución destinados a darnos una sensación de inmensidad, pero sin contenido real que podamos alcanzar. Si el universo es un programa, nuestra soledad no es un misterio científico, sino una decisión del programador para evitar que el sistema se sature, con demasiadas variables inteligentes interactuando entre sí. La teoría del bosque oscuro. Esta es probablemente una de las respuestas más inquietantes a la paradoja de Fermi. La teoría propone que el universo no está vacío, sino que es un entorno de supervivencia extrema, donde cada civilización es como un cazador que avanza en silencio por un bosque oscuro. En este escenario, la sospecha es la norma. No puedes saber si otra especie será amistosa o agresiva, y dado que el tiempo de respuesta entre estrellas es de siglos, no hay lugar para la diplomacia. Si detectas otra forma de vida, la opción más segura para tu propia supervivencia es eliminarla antes de que ella te detecte a ti, convirtiendo el cosmos en un campo de tiro, donde el silencio no es ausencia de vida, sino una medida de seguridad vital para evitar el exterminio. Bajo esta lógica, la humanidad es como un niño que grita en medio de la noche, sin saber que está rodeado de depredadores. Nuestra insistencia en enviar señales de radio y mensajes al espacio no es un acto de valentía, sino de una ingenuidad suicida que nos expone ante civilizaciones que llevan eones perfeccionando el arte de permanecer invisibles. El silencio que percibimos es la prueba de que el resto del universo ya conoce las reglas del juego. Los que hacen ruido son eliminados, y solo los que aprenden a esconderse en la oscuridad logran sobrevivir el tiempo suficiente para observar cómo las especies más jóvenes y ruidosas desaparecen sin dejar rastro. La hipótesis del depredador. Esta hipótesis sugiere que el silencio del universo no es casual, sino el resultado de una especie de control constante. En lugar de civilizaciones que se esconden por miedo, aquí existirían entidades depredadoras extremadamente antiguas, que ven cualquier tecnología emergente como una amenaza potencial. Para ellas, una especie que hoy descubre la radio podría convertirse mañana en una fuerza capaz de expandirse por la galaxia, por lo que la opción más segura sería eliminarla antes de que crezca. No necesitan guerras ni invasiones. Les basta con enviar sondas autónomas que patrullan el vacío, esperando a que una civilización joven haga el ruido suficiente para ser detectada y borrada del mapa, antes de que aprenda a defenderse. La humanidad simplemente no ha alcanzado todavía el nivel necesario para ser considerado un peligro real. No vemos ruinas ni señales de otros, porque el universo estaría siendo controlado. Las especies alcanzan cierto nivel técnico, y justo cuando están por dar el gran salto, desaparecen sin dejar rastro. El espacio parece vacío porque los depredadores ya han hecho su trabajo, y nosotros no somos más que una hormiga, que todavía no ha salido de su agujero, ignorando que en cuanto crucemos el umbral tecnológico adecuado, activaremos las alarmas de algo que lleva eones vigilando en la oscuridad. El universo como organismo vivo. Existe una hipótesis que propone que el universo no es un simple escenario vacío, sino un sistema biológico gigantesco, en el que las galaxias funcionan como células dentro de un organismo inmenso. Si observamos la estructura a gran escala del cosmos, con sus filamentos de materia oscura conectando cúmulos de galaxias, la forma resulta sorprendentemente similar a la red de neuronas de un cerebro humano.
Desde esta perspectiva, nosotros no seríamos más que microbios habitando un tejido cósmico, tan diminutos que la entidad de la que formamos parte, ni siquiera sería consciente de nuestra existencia, del mismo modo que tú no percibes a los microorganismos que habitan en tu propio cuerpo. Aceptar esta idea cambia por completo la búsqueda de vida extraterrestre. La paradoja de Fermi dejaría de ser un enigma, porque nunca encontraríamos extraterrestres en nuestra escala. Estaríamos buscando individuos cuando en realidad, formamos parte de un cuerpo mucho mayor que está naciendo, creciendo, o quizá incluso muriendo. No recibimos señales porque, dentro de un organismo, la comunicación no ocurre con palabras ni con radiofrecuencias, sino mediante procesos químicos o eléctricos que pueden tardar millones o miles de millones de años en completarse, una escala temporal imposible de percibir para una civilización tan joven como la nuestra. Formamos parte de algo tan vasto que toda la historia humana no sería más que un instante en su metabolismo, y nuestra aparente soledad podría no ser real, sino el resultado de ser demasiado pequeños para entender el organismo que nos contiene. Todo lo que hemos analizado hasta ahora, teorías inquietantes, filtros evolutivos, inteligencias artificiales, o civilizaciones que se autodestruyen, podrían no tener ningún sentido. Tal vez no estamos ante un problema científico sin resolver, sino ante una decisión que nunca estuvo en nuestras manos poder comprender, porque Dios lo quiso así. El silencio divino. Bajo esta idea, el universo no está vacío por accidente ni por limitaciones físicas, sino por la intención de Dios. Cada galaxia, cada estrella y cada planeta serían parte de una creación deliberadamente solitaria. No existirían otras civilizaciones porque simplemente Él nunca las creó. La inmensidad del cosmos no sería un semillero de vida, sino un escenario colosal diseñado para la conciencia humana. En esta visión, Dios no solo habría creado el universo, sino que habría querido que estuviéramos solos en él. Incluso podría permitir que formulemos teorías, que imaginemos extraterrestres, que busquemos señales en el vacío, sabiendo que jamás encontraremos respuesta. No porque no exista vida ahí fuera, sino porque nunca fue parte de su plan. El vacío no sería una falla del universo, sino su mensaje. Y quizás la pregunta final no sea dónde están los otros, sino por qué nosotros fuimos los únicos. Y onda amigos, hola, te invito a que te suscribas a Richard Mexicano. No seas así, suscríbete, adiós.